O sea, ¿qué nos ofrece el Plan de Desarrollo Económico y Social? Y donde a través de la rendición de cuentas que hagan los gobernantes, las organizaciones sociales tienen que aprobar o rechazar si lo que está haciendo los gobernantes está bien o lo que está haciendo mal. Eso es muy importante. ¿Ya? Y donde vemos que la gobernanza es la construcción de acuerdos, arreglos sostenibles, institucionalidad de las relaciones. Cuando estamos hablando de acuerdos sostenibles, es la capacidad que tienen los gobernantes de conciliar, de consensuar, de llegar a acuerdos para que cuando el gobierno decide, por ejemplo, incrementos salariales, sea de consenso y no sea unilateral la decisión solamente del gobierno sin la participación del sector empresarial, porque estaría afectando sus intereses, ¿no? ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? Sí, licenciada. Bueno, Sí, licenciado. ustedes pueden ver el avance del modelo burocrático de lo que fue en la década del 70, donde la administración pública y los gobernantes tomaban decisiones, pero de manera unilateral, o sea, había monopolio en la toma de decisiones sobre el desarrollo del país. Los funcionarios respondían solamente a las normas y a la aplicación de procedimientos, sin importar qué resultados alcanzaban, ¿no? Si esos resultados de gestión habían impactado en la sociedad, había mejorado las condiciones de vida, el bienestar, no se tomaba en cuenta, jóvenes. Pero en la década del 80 aparece el modelo de libre mercado, ¿no? Surgen las críticas al modelo estatista, que fue en la década del 70, cambiando al modelo de libre mercado, donde la oferta y la demanda definían, ¿no? El Estado asume el rol regulador, ¿no? Porque fomenta la productividad y la competitividad de sus empresas. El aparato estatal comienza a achicarse a través de los procesos de privatización y capitalización y comienzan los países a achicar el tamaño del Estado y pasar muchas actividades, incluso estratégicas, a manos del sector privado. Hoy en día es importante que el Estado, el aparato estatal, no sea tan dimensionado y tan complejo para su manejo, sino debería ser un aparato estatal de un tamaño adecuado que le permita encaminar las vías de desarrollo, ¿no? Entonces, eso es muy importante para quienes solicitamos a nuestros gobernantes mejores condiciones de vida a gritos en nuestros países de Latinoamérica. Bajar los índices, por ejemplo, de mortalidad, bajar los índices de alfabetismo, mejores condiciones de vida, porque cuando se atienden esas demandas, por ejemplo, bajar los índices de mortalidad, tiene que el gobierno ver cuáles son las causas de la mortalidad, ¿no? Por desnutrición, por enfermedades infectocontagiosas, por enfermedades terminales, o sea, ¿cuáles son las causas? Para poder tener un sistema de salud que preste un servicio de prevención y esté educando a la población, ¿ya? Entonces, en la década del 80, los funcionarios públicos, además de cumplir normas, procedimientos, respondían por los resultados de gestión, ¿ya? En la década del 90, donde vemos la modernización del Estado y la evolución del concepto de administración pública, la gobernabilidad en la década del 90 surge como un nuevo modelo de gestión pública denominado gobernabilidad o gobernanza, que incorpora a la gestión pública la revalorización de la función pública, la práctica de la transparencia, la participación ciudadana, jóvenes, cuando hablamos de los actores estratégicos, y el control social en la rendición de cuentas por parte de los funcionarios. Entonces, fíjense, de un modelo estatista pasamos a un modelo de libre mercado y el modelo de libre mercado pasamos a un modelo de gestión pública que se denomina gobernabilidad. ¿Ya? Entonces, espero que ustedes, ese proceso que van pasando de década a década, ha habido una modernización del modelo de gestión pública. Entonces, cuando vemos los tipos de descentralización,
porque el proceso de descentralización ha ido avanzando a través de la Ley de Participación Popular, que primero se ha desconcentrado los recursos del gobierno central hasta la periferia para prestar los servicios de salud y educación. Entonces, solamente ha sido una desconcentración del manejo de recursos. Ya luego avanza la desconcentración a un proceso de delegación, que es el manejo de los recursos y la operación y la elección de autoridades, ¿no? Hoy en día estamos en la última línea, que es la devolución o autonomía, es la simetría y equidad, que es el manejo de los recursos, la operación de la elección de las autoridades y la legislación de gobierno, ¿ya? Donde muchas regiones, por ese avance del proceso autonómico, son capaces de manejar sus propios recursos y generar sus propios recursos y también aprobar sus propias leyes, ¿ya? Entonces pasamos estas competencias y facultades. Tenemos la forma de organización territorial del Estado, porque eso es importante, que no se confundan cuando decimos la división del trabajo está en la Constitución política a través de los órganos de Estado. ¿Cuál es la forma de organización territorial? Cuidado le pongan órgano ejecutivo legislativo, esa no es la forma de organización territorial. La forma de la organización territorial del Estado es que nosotros somos un Estado simple y unitario que responde a un gobierno central, ¿ya? Que hemos alcanzado en la descentralización niveles de desconcentración, porque todavía no tenemos un 100% de la autonomía. Estamos en un proceso de construcción de la autonomía, porque somos un Estado simple, no somos un Estado compuesto, federal, autonómico ni multiterritorial, ¿no? Que es como es el caso de México, Estados Unidos y el Brasil. Ya, entonces la diferencia entre autonomía y federalismo. Aquí tenemos las leyes subnacionales, un Estado federal tiene sus constituciones particulares en cada departamento o en cada estado. Por ejemplo, si nosotros fuéramos un estado federal, tendríamos en los 9 departamentos, tendríamos los órganos de estado, el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, pero no es así, ¿no? No somos un estado federal, estamos en un proceso de construcción de un estado autonómico. Por lo que los poderes legislativos en los departamentos con veto real sobre las leyes nacionales no hay. Es muy poco. ¿Ya? Entonces, estamos en un proceso de construcción de un Estado autonómico donde se tienen que aprobar los estatutos departamentales en el Senado Nacional como Cámara Revisora, ¿no? Y donde la población va a las urnas a votar. Si no vota, no puede, no va a avanzar en los procesos de autonomía, ¿ya? Entonces, los procesos de descentralización jóvenes empezaron a partir de la Ley de Participación Popular, porque esta ley establecía 9 departamentos, las corporaciones de desarrollo que eran elegidas, las personas de confianza del presidente de la República, solo había 40 municipios, las elecciones de 1985, había concentración de competencias del nivel central y designación de autoridades. Las autoridades departamentales, provincia, municipio y cantón, en muchos casos, pues no eran elegidas por sufragio. Hoy en día sí se eligen por sufragio electoral, ¿no? Porque después de la participación popular, Bolivia tiene 9 departamentos, tiene lo que le llamaban a las prefecturas, hoy en día son las gobernaciones, como entidades concentradas del Ejecutivo, más de 311 municipios, el reconocimiento de organizaciones territoriales de bases para la planificación participativa y la asignación de competencias y recursos de coparticipación, ¿ya? Entonces aquí vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver los desafíos que tienen los estados, en el caso de Bolivia, ¿no? La articulación de la planificación es muy importante. La clarificación de las competencias y la superposición de funciones, o sea, no puede ser que
muchas instituciones tengan las mismas funciones, ¿no? Eso el sistema de organización administrativa tiene que ver de fusionar o eliminar. Por lo tanto, eso es muy importante. La planificación participativa y el control social fuera del municipio son los actores estratégicos que toman decisiones conjuntas. Por lo tanto, la planificación participativa es planificar con las autoridades y los dignatarios o las autoridades de gobierno con la sociedad civil, ¿no? El monitoreo y la gestión de los resultados es muy importante porque queremos saber cuántos de los recursos que se le han confiado han sido gastados, en qué han sido gastados, cómo han impactado estos resultados de gestión en el mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad. Eso es muy importante a través de indicadores, ¿no? Las capacidades públicas y los recursos humanos calificados es muy importante porque si una administración pública no cuenta con los recursos humanos altamente calificados, es muy difícil avanzar en el desarrollo, ¿no? Entonces es muy importante esa situación. Ya. Ya. Entonces tenemos la articulación de la planificación que les decía, esto es muy importante. Los límites también es importante definir, la carga política de la creación de autonomías y la articulación de autonomías regionales, ¿no? Es muy importante. Entonces, teniendo en cuenta que el avance de la descentralización le da la oportunidad a Bolivia cuando se aprueba la ley de participación popular, que asigna, desconcentra recursos desde el gobierno central hasta la periferia para producir bienes y servicios en salud y educación. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, por favor? ¿Alguna duda? A ver, sus comentarios. ¿Está bien? Seguimos avanzando. Ya. Bueno, vamos a pasar otro material. Entonces, ¿qué se entiende por gestión pública? ¿Qué es la acción del gobierno? El uso del poder para satisfacer necesidades básicas de la sociedad. La buena organización administrativa de la cosa pública debe generar bienestar. Entonces, la gestión pública es importante, jóvenes, porque a través de la gestión pública de esta categoría de la ciencia social se va modificando conforme a los cambios de la actividad humana y del mundo en el transcurso del tiempo. Como hemos visto, lo que pasó en la década del 70, 80 y 90 se va modificando, jóvenes. ¿Ya? Para una gestión pública se necesita procesos administrativos que emerjan de un plan de desarrollo de largo plazo. Una mala gestión pública pueden ser los actos administrativos de corto plazo, en el momento que ocurre la eventualidad, pero si emergen de un proceso de planificación, estamos dando solución a largo plazo, no atendiendo las contingencias del momento y no dando solución para el futuro. ¿No? Una buena gestión pública da solución, jóvenes, en el largo plazo, no en el corto plazo. Pero muchas veces los gobiernos han tenido que tomar decisiones de corto plazo debido a la eventualidad de lo que ocurre. Por ejemplo, pueden ser por conflictos sociales, puede ser por temas de la naturaleza, por catástrofes. Entonces es muy importante, jóvenes, que ustedes tengan en cuenta esta situación, ¿ya? Las escuelas de la administración pública que han puesto énfasis en la creación del valor público, introduciendo esa variante a la dimensión de la administración del Estado. Entonces, vamos a ver este tema del valor público, que es algo muy importante. O sea, ¿qué aporta el valor público en la generación de resultados? La creación del valor público por medio de una gestión estatal, lo que tiene que contribuir significativamente a 4 principios fundamentales: reducir la desigualdad, reducir la pobreza, fortalecer el Estado democrático y fortalecimiento de la ciudadanía. Entonces, el valor público es
por medio de la gestión estatal, pero tiene que contribuir significativamente estos 4 principios. Dice, Dime. perdón, ha dejado de compartirles. Ay, perdón. Sí. Gracias, sí estoy hablando sola. A ver. Ahí está, jóvenes. ¿Ya? Gracias, joven, porque hubiera seguido hablando y nadie dice nada. Entonces, el valor público, jóvenes, está muy presente en nuestros países de Latinoamérica. ¿Ya? Porque contribuye significativamente a este 4 principios. Los gobiernos tienen tarea de reducir la desigualdad, de reducir la pobreza, de fortalecer la democracia y el fortalecimiento de la ciudadanía. Porque el fortalecimiento de la ciudadanía es muy importante porque nosotros tenemos una responsabilidad ciudadana en el momento que tomamos decisiones cuando vamos a las urnas, jóvenes. Por lo tanto, es muy importante porque estas expresiones de valor público van a satisfacer las expectativas de la ciudadanía de este país o de cualquier país. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, dice. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los valores que debe tener un país claramente? ¿Ya? El respeto, por ejemplo, son uno de los valores públicos, ¿no? El respeto, la libertad, la justicia social, la tolerancia, la paz social, jóvenes, la honestidad, la lealtad, el amor, la responsabilidad, la equidad, que estamos hablando de igualdad. Esos son los valores importantes que nos da el valor público, ¿no? En un país. ¿Ya? En Latinoamérica se ha podido ver que la administración pública ha adoptado técnicas y herramientas aplicadas exitosamente en la administración privada, con enfoques menos jerárquicos y más ubicados al desarrollo de procesos más horizontales y orientados a las necesidades del cliente final, que es la población, ¿no? ¿Ya? Ejemplos, por ejemplo, de prácticas exitosas en la administración privada, ¿no? La gestión de la calidad total, que nos habla de los modelos de calidad. El balance scorecard, que es un modelo de gestión que permite parametrizar el desempeño en todas sus áreas de actividad. Por ejemplo, algo que es muy frecuente que ha habido un benchmarking es los sistemas de facturación. Exitosos se han pasado a la administración pública. El benchmarking nos permite ver modelos de mejora continua y el control estadístico es muy importante, ¿ya? Entonces aquí tenemos la dinámica de la democracia, el tema de lo que es el poder político, el poder constituyente y el poder público y la población. Aquí tenemos la dinámica de la democracia, esos 4 elementos. Cuando hablamos de poder constituyente, estamos hablando de representantes que van a trabajar para el Estado, y el poder público es la población a través de los gobiernos electos. El gobierno central, departamental, regional, los territorios indígenas originarios campesinos y las elecciones municipales. Por lo tanto, el poder político está establecido en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, en las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el poder de la democracia. Tenemos los inputs, que son todas las necesidades de la sociedad, que son las demandas que van al sistema político. El sistema político toma decisiones y acciones y van a producir bienes y servicios, que son las salidas. Y a través del proceso del control se hará la retroalimentación y los ajustes necesarios para mejorar la equidad, por ejemplo, en la calidad de los servicios. ¿Ya? La equidad es la igualdad.
Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya. Entonces vamos a ver la ética, democracia, gobernabilidad y responsabilidad social. Bueno, es muy importante el tema de la ética, la gobernabilidad, la responsabilidad social, porque todo eso depende de quiénes son nuestros líderes, quién nos gobierna y cuáles son los procesos de cambio necesarios para poder tener acceso a los servicios más imperiosos que hoy en día demanda una sociedad moderna para satisfacer sus necesidades, para hacer un plan de vida para nuestros hijos. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces vemos que el gobierno se ve como la voz griega de cuberno que conexa la raíz sánscrita que significa timón, gobierno es timón, la nave del Estado, o sea, dónde se va a direccionar, ¿no? Dónde queremos llegar. Por lo tanto, el arte de gobernar es combinar acertadamente lo que es dirigir, administrar, mandar, decidir, organizar y moderar, que son precisamente las acciones que dan cuerpo a la acepción actual de lo que es gobierno. Actualmente el gobierno es el núcleo central de la política y el eje del sistema político. Ya, la función del gobierno tiene que ver la dirección de la política general de la sociedad y el Estado. La ética y la democracia. Aunque la democracia se haya convertido de hecho en un mecanismo de decidir quién debe ejercer el poder, quiénes van a ser nuestros gobernantes, y concretamente en la aplicación indiscriminada de la regla de las mayorías, ¿no? La democracia moralmente deseable y legítima no se reduce a un mero mecanismo, sino que consiste en un modelo de organización social basado en el reconocimiento de la autonomía de los individuos y cuántos derechos lleva aparejado en el ejercicio de la capacidad autolegisladora en el reconocimiento de la dirección de la vida comunitaria. Debe ser el resultado de igual participación de todos, ¿no? Porque lo que hoy en día se habla en la gobernanza es los procesos de la vida, los procesos participativos en la formulación de las políticas públicas, en la formulación de los planes de desarrollo, en la formulación del presupuesto participativo con los actores estratégicos. Eso es muy importante. Y lo que vemos hoy en día, la democracia, ¿no? Tener una democracia participativa que no se enajena al ejercicio de la soberanía. Los ciudadanos directamente toman decisiones y adoptan en forma de asambleas o a través de las urnas. Existe control directo de la eficacia y de la eficiencia. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Un minutito, por favor. ¿Ya? Entonces vemos que la ciudadanía participa directamente en la toma de decisiones. Cuando hablamos de toma de decisiones, jóvenes,
A veces nos preguntamos, dice, ¿acaso nosotros tomamos decisiones si son los gobernantes? Tomamos decisiones cuando nos llaman al referéndum, cuando nos llaman a un plebiscito, cuando nos llaman a las elecciones judiciales, por ejemplo, a las elecciones nacionales, a las elecciones departamentales o municipales, ¿no? Vamos tomando decisiones. Por lo tanto, los gobernantes que son elegidos tienen que rendir cuenta de sus actos. Eso es muy importante, ¿ya? Y la democracia representativa se otorga la titularidad al poder político que son elegidos por voto popular. La participación ciudadana es mínima, se reduce a procesos electorales donde se eligen a los representantes. Ay, mil disculpas, creo que me estoy resfriando, ¿ya? Las instancias legislativas del ejercicio son únicamente los ámbitos del ejercicio político. ¿Ya? Y la democracia semidirecta, jóvenes. Los ciudadanos gozan de mecanismos que permiten la participación para tomar decisiones. El referéndum, la iniciativa legislativa, la asamblea constituyente, el revocatorio de mandato, el plebiscito, ya que son consultas ciudadanas, donde le preguntan al ciudadano, ¿no? Si está de acuerdo, si rechaza, aprueba, si es sí o si es no. Entonces, estos ejercicios democráticos son muy importantes en los países porque altamente democráticos. Nuestro país es altamente democrático, ¿no? Por lo tanto, lo que pone en riesgo los niveles de democracia es la pobreza, jóvenes. Entonces, un país altamente educado va a bajar sus niveles de pobreza. Pero un país que tiene altos niveles de analfabetismo no va a bajar sus niveles de pobreza, porque vamos a ser más pobres y más incultos, pero cuando somos más educados podemos avanzar al desarrollo. ¿Ya? Bueno, la gerencia de poder es una metodología de construir la agenda de cambio a través de la gerencia política y la gerencia pública. Entonces, aquí tenemos algo muy importante, ¿no? Donde el político que es electo se convierte en un gobernante efectivo, porque eso es lo que se quiere para avanzar el desarrollo. La gerencia política permite adquirir y preservar el poder, y la gerencia pública hace posible dirigir a la administración para alcanzar objetivos programados. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la gerencia política, ustedes pueden revisar en su documento que se los he pasado. La gobernabilidad se entiende como un estado de equilibrio dinámico entre los niveles de demandas sociales y la capacidad del sistema político de responderlas de manera legítima y eficaz. Entonces, este concepto tienen que tenerlo claro, jóvenes, de gobernabilidad. ¿Ya? Porque la gobernabilidad viene a ser equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la capacidad del gobierno, que es el sistema político, de dar respuesta de manera legítima y eficaz a esas demandas sociales. Porque si no hay respuesta a esas demandas, no construye consensos, no trabaja con los sectores estratégicos, vamos a tener las demandas y los frentes de presión en la calle echando bombas, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe evitar. El sistema político recoge las demandas de la población, toma decisiones y da respuestas innovativas a esas necesidades para mejorar la calidad de vida. Y la retroalimentación son los ajustes, el control, los ajustes necesarios para encaminar los procesos de desarrollo. ¿Ya? Entonces, la gobernabilidad como eficacia y eficiencia es muy importante entender que dice que la gobernabilidad a partir de los impulsos viene del propio gobierno, pero se expresan a través de las políticas públicas. Y esas a su vez son recibidas por la sociedad, que emite su respuesta a través de individuos y organizaciones. Entonces, fíjense que no solamente, si bien la gobernabilidad es el equilibrio dinámico de las demandas sociales para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, esas respuestas, jóvenes,
están en las políticas, expresadas en las políticas públicas. ¿Ya? Entonces, la administración pública tiene que tener un buen rendimiento en la producción de bienes y servicios. ¿Ya? Entonces, dice que la gobernabilidad está inmersa en la voluntad política de querer hacer algo. Sin embargo, esta voluntad no lo es todo, sino que además hay que saber cómo hacer ese algo. Ya, esto último tiene que ver con la capacidad de gobernar, es decir, poseer condiciones que le permitan diseñar y ejecutar políticas públicas y lograr efectividad. ¿Ya? La gobernabilidad como legitimidad, eso es muy importante, porque es legítimo cuando los gobiernos tienen la capacidad de construir consensos y ponerse de acuerdo. Eso es legítimo. Pero si no tiene esa capacidad de construir consensos, porque es un proceso permanente de relacionamiento, y si no logran los gobiernos llegar a esos niveles de construir consenso, la gobernabilidad pues es fugaz, ¿no? Hoy día sí, mañana no. Entonces tiene que ser permanente. Por eso la gobernabilidad como legitimidad dice que consiste en la capacidad del gobierno y la sociedad para atender la triple demanda ciudadana de crecimiento, equidad, democracia, con transparencia, con consensos necesarios y con la más alta participación posible. A mayores actores estratégicos incorporados, los problemas en la gobernabilidad se van a dar solución, porque a mayor participación se van a construir mejores políticas públicas. Y cuando hay buenas políticas públicas, jóvenes, hay buena gestión pública. Y una buena gestión pública requiere de una administración pública moderna, transparente. ¿Ya? La democracia y la gobernabilidad dice que es la condición de la reforma del Estado de promover y lograr su gobernabilidad en el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos del país. ¿Ya? Abarca los mecanismos complejos como procesos e instituciones por conducto de los cuales los ciudadanos y los grupos expresan sus intereses, ejercen sus funciones de mediación respecto de sus diferencias y ejercitan sus derechos y obligaciones jurídicas. Eso es muy importante. Y eso solamente se logra en un ambiente de democracia, alto nivel de democracia, alto nivel de educación democrática. Pues un buen gobierno requiere la participación de la comunidad. Es eficaz al mejor aprovechamiento de recursos, es equitativo y promueve el imperio de la ley. Para ello es indispensable el ejercicio de un liderazgo compartido entre todos los estamentos y las capas de la sociedad. ¿Ya? Entonces tenemos los líderes políticos, culturales, religiosos, intelectuales, empresariales, laborales, estudiantiles, que generan participación y compromiso y acción y producto del diálogo. Eso es importante, ¿ya? La responsabilidad social en este contexto, tenemos que la intervención del mayor número de actores políticos en las distintas fases del proceso de la construcción de las políticas públicas. La extensión en el campo de las políticas públicas, la descentralización del Estado, estamos en un proceso de construcción del Estado autonómico. La difuminación de las fronteras entre el ámbito público y privado, porque eso es importante, que el sector público y privado vayan juntos de la mano a construir el desarrollo del país. Y no solamente pues, el sector público y dejar de lado el sector privado, eso es muy importante. ¿Cuáles son los mecanismos de responsabilidad social en este contexto? Es rendir cuentas y alcanzar altos niveles de gobernabilidad, ¿no? Que permite ese equilibrio dinámico de las demandas sociales y la capacidad de dar respuesta a esas demandas. Ya, la rendición de cuentas es muy importante porque todo gobernante debe rendir cuentas periódicamente
Y no solamente en las reuniones o asambleas, sino en las urnas, jóvenes. Porque cuando van los gobernantes a la reelección, ahí están rindiendo cuentas. Y el ciudadano va a seguir eligiéndolo para gobernar o va a rechazarlo. ¿Ya? Esa es la situación, jóvenes. Una ética democrática debe preservar la convivencia de todos los valores presentes en la sociedad, incluso de las minorías. Pero fundamentalmente debe saber o ser capaz de articular los tres valores fundamentales de la democracia: la vida, la libertad y la igualdad. Esos son los valores democráticos. La ética es instrumento que permite el control social de los gobernantes. El control extrapolítico de la acción política es imprescindible para la salud democrática, hecho que se traduce en información transparente, ¿no? A ver, ¿está claro hasta ahí, jóvenes? Ya. Bueno, a ver, vamos a compartir. Bueno, todos tienen su material, ¿no, chicos? Ya hemos entregado a todos el material. Todos han recibido el material por WhatsApp. Ahí levanten sus manitos. Perfecto. Ustedes tienen solamente que ampliar, anotar las explicaciones que se les da en los puntos que son estratégicos en la materia. Eso es muy importante para que ustedes puedan dar un examen comprensivo, un buen examen comprensivo. Porque vamos a dar el próximo lunes, este miércoles 21 de septiembre, es Día del Estudiante. No vamos a poder tomar el examen porque ustedes tienen asueto, ¿no? Bueno, lo importante es que ustedes sepan encadenar cómo hemos ido trabajando los conceptos hasta llegar a los modelos de gestión pública, jóvenes. La construcción de las políticas públicas. Entonces, esto es importante que ustedes, en un ambiente de gobernabilidad y en un ambiente democrático, los países pueden alcanzar niveles de desarrollo. Y lo más importante es que los gerentes públicos sean capaces de responderle a la ciudadanía cómo han cumplido sus objetivos y metas de gestión, cómo han alcanzado esos objetivos y metas con los recursos que les han sido confiados para su administración. ¿Está impactando o no en el desarrollo? ¿Ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Se tiene un progreso? Hay capacidad, por ejemplo, de ahorro, hay capacidad de acceso al trabajo. Entonces, es importante. Las políticas públicas juegan un rol fundamental en el desarrollo económico de un país. Un gobierno que no construye políticas públicas y no construye consensos está destinado a fracasar. Por lo tanto, los gobiernos que tienen esa capacidad no van a tener los frentes de presión en la calle. ¿Por qué? Y los gobiernos no se van a debilitar con tantas demandas, sino van a ser capaces de dar respuesta a esas demandas. Pero los gobiernos, cuando crece el conflicto social, la convulsión social en un país, se vuelven incapaces de dar respuestas a las demandas sociales. Pero un país que vive en una paz social, una equidad social, va a poder resolver sus problemas. Y van a resolver sus problemas que beneficien a todos a través de la construcción de buenas políticas públicas. Eso es muy importante. ¿Ya? A ver si alguien puede leer, porque me estoy quedando sin voz. A ver, el concepto de política pública, eso es muy importante que ustedes conozcan. A ver, Carlos Andrés Pérez, me lees la flecha del lado izquierdo. Y Brian Rodríguez, me lees el lado derecho.
Buenas noches, dice, está bien. Ya, ya. Programa o acción de una autoridad pública o el resultado de la autoridad pública o el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad Gubernamental. gubernamental. Esta definición de Ives y Twining, 1992, debe apreciarse que si bien la autoridad lo es a cuenta de que responde a un mandato democrático, sus funciones están establecidas y limitadas por la Constitución política y las leyes. Ya, a ver. Dice programa o acción de una autoridad pública o el resultado de la autoridad pública o el resultado de la actividad de una autoridad investida en el poder público y la legitimidad gubernamental, ¿no? Entonces, ¿qué puedes entender en este concepto? Que los actores políticos están respondiendo de acuerdo a a lo que les ha confiado la población, a su mandato popular, ¿no? Y donde dice que sus funciones están establecidas por ley, no por las normas y reglamentos de la institución, sino están establecidas por ley. Eso tienen que tener claro. ¿Ya? Ahora, por favor, Brian, el lado derecho. Está bien, licenciada. La política pública es el producto de la interacción social, de la interacción gobierno-sociedad. Es una obra coproducida por el público y el público ciudadano según diversas formas y grados de interlocución e influencia. Autor, Luis Aguilar Villanueva, 2012. La política pública bajo un gobierno democrático debe llevarnos a repensar las nociones de lo público y la ciudadanía. Correcto. ¿Ya? ¿Qué has entendido? ¿Qué han entendido, jóvenes? Entonces, la política pública dice... A ver, adelante. Brian. Se basaría prácticamente en la interacción del gobierno y la sociedad. Correcto. Esto nos lleva a una obra coproducida para el poder y el poder público ciudadano. Claro, porque la política pública debe llevarnos a dar respuesta a las demandas ciudadanas, ¿no? Por lo tanto, el sistema político tiene que tener la capacidad de poder diagnosticar cuáles son las demandas reales y si esa política pública que la están formulando realmente va a dar soluciones a esa problemática. Eso es importante en el tema de una buena gestión pública. ¿Ya? A ver, el poder público. A ver si puede responder Romer Mamani. Puede leer. Cuando se dice poder público, se está diciendo poder limitado por las leyes. Cuando se Un dice... poquito más fuerte, Romer. Ok, licenciada. Cuando se dice poder público, se está diciendo poder limitado por las leyes. Y cuando se dice legitimidad gubernamental, está diciendo que el programa de acción debe ser aceptado por la población. Es más, la población debe sentirse parte de este programa de acción para el mismo, para que él mismo adquiera una constante de Legitimación. Ya. A ver, ¿qué dice? Es del poder público. Que está limitado por las leyes. Correcto, ya. Y que esas leyes Debe ser tienen que ser aceptadas por población. todos, ¿no ve? Sí, por la población. Y que por eso la población tiene que sentirse que ese programa de acción
es legítimo, ¿no? Sí, Porque todos estamos de acuerdo. sí, Bueno, sentirse parte del programa de acción. a ver, esto es importante que lo leamos. A ver, otro voluntario, por favor. A ver, Alondra María Isabel o Andrés González. ¿Puede leer? Sí, licenciado. La política Adelante. pública, bajo un gobierno democrático, debe llevarnos a repensar las nociones de lo público y de la ciudadanía. Lo público ya no sería solo lo perteneciente al Estado y su administración. A. Lo público sería la esfera constituida por la participación de la ciudadanía en la planificación, ejercicio y control de las decisiones o del programa de acción de este poder público. Y B. Y la ciudadanía ya no se refiere a la participación individual de cada ser humano en el campo político, sino a la manifestación colectiva de participación en las decisiones políticas de un Estado. ¿Qué se entiende? A ver. Estamos repasando como estudiando. ¿Qué se entiende? O sea, primero nos dice que hay que como que tomar conciencia de lo que viene a ser lo que es público y sobre la ciudadanía. Y nos dice que lo público es la participación en sí de la ciudadanía misma, en todo lo que viene a ser lo que planifican y las decisiones que se toman dentro de esto. Y la ciudadanía ya no es el O sea, lo uno que mismo. dice es que en el campo político las manifestaciones son colectivas, no son individuales. ¿Sí o no? Eso es importante, jóvenes, porque requiere un país altamente democrático, requiere la participación ciudadana para planificar y para el ejercicio y control de las decisiones, del plan de desarrollo o del plan de acción. ¿Ya? Y la ciudadanía en la participación, en la manifestación colectiva, ¿no? De las decisiones políticas, que tienen que satisfacer a las mayorías, no a las minorías, sino a las mayorías. Y eso es la capacidad que deben tener los líderes que nos están gobernando de llevar las banderas de todos, de los pobres, de los ricos, de los de su partido, los que no son de su partido, y de todos, de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos, ¿no? A ver, seguimos con otro estudiante, por favor, y vamos a ir explicando. A ver, el concepto tradicional. A ver, lea. Alanoka Sanga Mayumi, por favor. ¿Está para que lea? Tengo chicos ausentes, ¿no? Estoy anotando los ausentes. Alex Machaca. Ausente. Hola, licenciado, buenas noches. Ya, lea, por favor. Está bien, licenciado. Se ha otorgado un papel demasiado central al Estado y al gobierno de turno, sin una explícita mención a la necesaria participación en el diseño de estas políticas a la población. Para Robert Dewey y Harold Lasswell, se debe unir en el proceso de construcción de una agenda pública y un programa de políticas públicas a la sociedad democráticamente activa. Asimismo, se debe
introducir a la noción de políticas públicas la aplicación de la ciencia, el desarrollo tecnológico, especialmente en lo relativo al desarrollo de la información y la comunicación, para habilitar un proceso democrático de construcción de la agenda pública, es decir, del conjunto de sectores y temáticas sobre los cuales se precisa la acción del Estado. ¿Qué has entendido, por favor? En esta parte, licenciada, yo entiendo que al haber muchas propuestas, digamos, que hay de los ciudadanos y demás sectores públicos, no pueden realizarlos en total todos. Y para esto entra lo que sería el Estado para aprobar cuáles serían más accesibles para realizarlos. ¿O cuáles serían las prioridades? Porque el Sí, diseño de las políticas públicas deben los gobiernos de turno establecer por prioridades. ¿Cuáles son las prioridades nacionales? ¿Qué es lo que necesita la población, no? En este contexto, por ejemplo, en este contexto, ¿qué es lo que más necesita de mejorar la política pública? Por ejemplo, la política pública en salud, jóvenes, es una emergencia mundial, nacional. Ahí tenemos que, es muy importante, como dice acá en el texto, el desarrollo tecnológico, ¿no? Sí. Para dar respuesta efectiva a las demandas sociales, ¿no? Eso es importante. A ver, ¿quién les resume? Esmeralda Callejas, por favor. Esmeralda. Ya. Carlos Daza. Ya, Esmeralda tiene falta. Ok, licenciada. En resumen, la política pública es un curso de acción construido en base a una agenda pública democráticamente constituida. Lo siento. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también anteriormente, como hemos podido observar, es base a lo tradicional. También podemos ver en base a la planificación que se puede optar de todas las partes que lo concretan o lo pueden desarrollar, se puede decir. Es por eso que se hace No. democráticamente, ya que todos tienen voto. No construir. Fíjate lo que dice, que la política pública es un curso de acción construido en base a una agenda pública, democráticamente constituida. Entonces, ¿qué es la agenda pública? La agenda pública, jóvenes, es el orden de prioridades que el gobierno debe establecer. Ya se ha construido la política pública, entonces tiene que ordenarlas de acuerdo a las prioridades nacionales. Y dice democráticamente constituida. No puede poner en vigencia una política pública que no responda a los intereses de la población, porque le interesa solamente al gobierno, por ejemplo. No puede hacer eso, ¿no? A ver, el ámbito de lo político. Carolina Hurtado. ¿Está? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, adelante. Cuando se habla de políticas públicas, se habla de un conjunto de temáticas a ser abordadas de manera sistemática. En este sentido, en Estados Unidos se prefiere habla de un programa de políticas. Para Giondomenico Mahone, los programas de políticas públicas deben contar con debate, discusión y argumentación en un espacio democrático. De esta manera se señala que las
argumentaciones es un proceso clave mediante el cual los ciudadanos y los elaboradores de políticas llegan a juicios morales y a la elección de políticas. La discusión pública moviliza el conocimiento, la experiencia y el interés de mucha gente y hace que concentren su atención en un conjunto limitado de cuestiones. ¿Qué has entendido, Carolina? Que nos habla que la política pública, entiendo que es diferente en diferentes países, ¿no? O sea, no es lo mismo acá en Bolivia como en los Estados Unidos, las políticas públicas que tenemos en nuestra constitución política del Estado. No, lo que quiere decir, dice que en Estados Unidos se habla de un programa de políticas públicas, pero no es que es diferente. Entonces, cuando ya vemos a la autora Gian Domenico Mahone, dice que los programas de políticas públicas deben contar con debate y discusión y argumentación en espacios democráticos, ¿no? Donde los ciudadanos todos estén reunidos con los quienes elaboran la política pública. Y ahí tiene que privar, dice, los juicios morales, la elección de la política, la discusión de la política. Y hace que se concentre la atención en este conjunto de políticas públicas, pero lo que nos está diciendo no es que hay diferencias, sino que Estados Unidos habla de programa de políticas. Y el programa de políticas públicas deben ser discutidas, argumentadas en espacios democráticos. Porque no te está hablando de una política, sino de un conjunto de políticas. Con la participación de muchos actores, ¿no? A ver, aquí vemos la discusión, la argumentación. A ver, sigamos leyendo. A ver, Mayría Chiqui. ¿Está María? Buenas noches, adelante. En la discusión, cada participante debe ajustar sus puntos de vista con la realidad y puede llegar a cambiar sus valores como resultado del proceso de persuasión recíproca. De esta manera, la discusión puede producir resultados que van más allá de la capacidad de los métodos autoritarios y tecnocráticos de la elaboración política. La argumentación y la deliberación son necesarias de democracia participativa. Democracia participativa se encuentra expresada establecida en un numeral del 1 del parágrafo 1 del artículo 11 de la Constitución Política del Estado Boliviano. La argumentación y deliberación son elementos constitutivos de lo público. No es posible lo público sin la posibilidad de que los seres humanos dialoguen, debatan, se informen y se conversen y se convenzan los unos a los otros de sus argumentos. A ver, ¿qué se entiende por discusión? En esta lámina está clarito, jóvenes. O sea, no me pueden decir en el examen que no entienden. A ver, ¿qué se entiende por discusión? Bueno, yo entiendo por discusión que cada uno tiene su... O sea, es, como lo dice aquí, es un proceso de percepción recíproca. Entonces, cada uno tiene su forma de pensar. Pues aquí lo que es la concepción política del Estado y que nosotros tenemos que conocer a cada uno. O sea, tenemos que ver entre nosotros mismos qué es lo que nos parece, qué no nos parece, tal vez de algunos candidatos, y nos informemos más que todo, licenciado. Fíjense lo importante que es la discusión de la argumentación y la deliberación en el proceso de la construcción de las políticas públicas. Porque para construir políticas públicas está constitucionalizado la participación activa de los actores estratégicos, sociedad civil, empresa y gobernantes, y que tengan la capacidad, dice, de utilizar métodos que sean los autoritarios o tecnocráticos para la elaboración de políticas públicas. ¿Ya?
Y no es posible, dice lo público, sin la posibilidad de que los humanos dialoguen, debatan, informen y se convenzan unos a otros con sus argumentos, ¿no? Es muy importante, jóvenes. La cuestión es que ustedes entiendan, porque veo que leen y no entienden. Eso me preocupa. A ver, vamos a ver los factores que inciden en la calidad de las políticas públicas. A ver, otro estudiante. Voluntario llamamos. Diego Acochiri. A ver, Diego. ¿Está Diego? Ya, Diego tiene falta. Felipe Guzmán. ¿Está Felipe? ¿Está Felipe? Andrea Flores. Estoy poniendo falta, chicos. Presente. Gabriel Mamani. Flores. A ver, Andrea, lee. Ya. Factores que inciden en la calidad de las políticas públicas. A. Cursos de acción y flujos de información referidos a un objetivo público definido de manera democrática. El objeto público que persigue un programa de políticas públicas debe emerger de un diálogo constante entre sociedades y estados. Esto supone una relación entre el diseño de las políticas públicas y el espacio democrático deliberativo, bajo la idea de que una política pública será efectiva, legítima y justa si los destinatarios de la misma se sienten creadores. La administración pública debe ser autoridad legítima con un campo de jurisdicción y conforme a los procedimientos legales establecidos. Por ello, la importancia de relacionar a las políticas públicas con el derecho, específicamente con la Constitución Política del Estado, la CPE, la ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, ley 1178 y el Plan Nacional de Desarrollo. Ya, ¿qué has entendido? Que para crear algún acuerdo, alguna política, ambas partes deben estar de acuerdo, deben haber dado su voto para que esto sea válido, digamos. No pueden hacer los ciudadanos una política y el Estado puede hacer otra, tienen que estar correlacionados entre sí para que esto funcione, digamos. Claro, y lo que dice que la administración pública debe ser autoridad legítima. La construcción de la política pública es con los actores políticos, no es la construcción con otros que no están en gobierno. Sí. Ya. Y esta política pública debe ser justa, efectiva y legítima. Sí, como dice ahí, justo si los destinatarios son los que la hacen, digamos. Los que la crean, ¿no ve? Entonces, sí. Eso es importante. Ya. A ver el B. Siguiente. Gracias, Andrea. Ya dice. A ver, siguiente. Iván Cuentas. ¿Está Iván? ¿Está Iván? Sí, licenciada. A ver. Buenas noches, licenciada. Actores y participantes. Entre los actores y participantes en el diseño de políticas públicas aparece de manera central el Estado y la comunidad política. Es decir, que la población motivadamente movilizada.
Una participación democrática en el diseño de políticas públicas tiene que comprender ambos. Esa parte está, no se lee Ambos bien. factores, gobierno y ciudadanía. Ciudadanía, en busca de resultados óptimos. La comunidad desde la esfera ciudadana debe poseer una participación activa en busca de otorgar legitimidad al plan o programa de políticas públicas. Esta comunidad puede participar en el debate, la argumentación y la discusión mediante modelos de democracia deliberativa. La Constitución Política del Estado establece en su artículo 2 y a la Asamblea y el Cabildo como mecanismos de democracia deliberativa. La deliberación permite una comprensión esclarecida, es decir, una comprensión ilustrada de las temáticas y asuntos de la agenda pública. Ya, ¿qué has entendido? Bueno, de lo que he leído, he entendido que la comunidad puede, puede tomar, ¿cómo se dice? Puede participar en un programa o un plan y también puede tomar discusión en modelos de democracia deliberativa. También, bueno, aquí recalca que en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado puede haber un cabildo y nosotros podemos participar en ello. Así es, o asamblea o cabildo. Que son mecanismos de democracia deliberativa, ¿no? Sí, licenciada. Ya. Eso es importante. Gracias. De nada, licenciada. Terminamos con esta lámina. A ver, Clemente Huanca. O Iván Fernández. ¿Quién está? ¿Está Huanca, Clemente? Está en la clase presente, pero ausente, ¿no? Iván Fernández. Buenas noches, licenciada. Adelante. C. Orientaciones a contenidos, instrumentos, mecanismos y definiciones o modificaciones institucionales. Para una correcta planificación de políticas públicas, debe quedar claro qué se requiere hacer y cómo se lo puede hacer. La concreción es decir, la búsqueda del objetivo de la política pública, depende de la articulación entre Estado y sociedad. En el marco de una democracia deliberativa, y el cómo supone definir mecanismos y definiciones de manera institucional, referentes a la legalidad de las acciones de la administración pública. ¿Qué se entiende? Para realizar una correcta planificación de una política pública, primero creo que se deben de plantear objetivos en base al Estado y la sociedad, siempre dentro del marco de la democracia deliberativa. No, pero no que se deben plantear objetivos entre el Estado y la sociedad, sino debe buscar, dice, la política pública depende de la articulación de Estado y sociedad, no es lo que has entendido, ¿no? Dice que la concreción es decir, la búsqueda del objetivo de la política pública depende de la articulación de Estado y sociedad. O sea, ¿qué quiere decir? Una política pública muy bien estructurada va a ser bien ejecutada. ¿Pero por qué? Porque ha habido consenso entre Estado y sociedad. A través de la democracia deliberativa ha habido discusión, ha habido aprobación. Eso es lo que tienen que entender. Veo que leen pero que no comprenden. Ya, está bien. Entonces los dejo, chicos, estudiando. Hemos hecho un repaso fugaz y rápido. Más del contenido que de la explicación, ¿no?
Ya, cualquier duda, consulta por el WhatsApp y a estudiar, por favor, y a comprender y entender. Yo no voy a tomar de memoria de lo que está escrito en la transferencia, va a ser examen comprensivo. Y eso quiere decir que lo que he leído he entendido para poderlo escribir. ¿Ya? Chao, chicos, hasta el próximo lunes en el examen, ¿ya? Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego, licenciada. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego.